Más tarde o más temprano, nos hemos hecho las grandes preguntas de la vida. ¿Quién o qué cosa soy yo? ¿De dónde he venido? ¿Qué hago aquí? ¿Cuánto tiempo viviré? Y si me muero, lo cual obviamente es inevitable, ¿a dónde iré? Las respuestas a estas preguntas pueden ser muy variadas, pero a la vez tienden a resumirse en solo un par de opciones. Una que es creída por millones de personas es que hay un Dios que nos creó, que tiene un plan para nuestro presente y un futuro de dicha y gloria sin fin. Otra opinión, que también tiene una gran aceptación, es que descendemos de la evolución. Jean-Paul Sartre lo expresó de esta manera: venimos de la nada, existimos para nada y nos vamos a la nada. ¿Cuál de las dos posiciones está en lo cierto? ¿Nos da lo mismo una que otra o por el contrario hay dos destinos bien opuestos? Bienvenidos a este programa, donde buscaremos evidencias que nos ayuden a dilucidar esta importante cuestión. Por supuesto que para tener una respuesta correcta, necesitamos una fuente confiable que diga la verdad. Voy a ilustrar lo que digo. Creo que por primera vez tuve conciencia de mi propia existencia cuando tenía 6 o 7 años. Recuerdo que iba con mi tía hacia el mercado. En el camino le pregunté: tía, ¿de dónde vine yo? Ella me respondió desde la sabiduría de sus años: te encontramos en un puesto de repollos en la feria. Bueno, si hasta hoy me acuerdo del incidente es por la impresión que me causó. Me imaginé a mí mismo, desnudo, rosadito, acostado entre los repollos verdes. Pero más tarde escuché lo que era común en esos días, que a los bebés los traía la cigüeña desde París. Unos pocos años después, por la escuela, la televisión y la calle, comprendí que me habían engañado, que en realidad no hubo tal cigüeña, sino que todos los humanos descendemos del mono. Sí, en la escuela me cambiaron el animal. Aquí está la razón por la cual hablo de una fuente confiable. No lo era mi tía con sus repollos, no lo eran las personas que, tal vez porque les resultaba embarazoso hablar de embarazos, difundían la mentira de la cigüeña. ¿Será que nos dicen la verdad quienes dogmáticamente presentan una teoría muy bien elaborada de una evolución a partir de moluscos, reptiles y monos para vivir una existencia muy breve y terminar por fin hechos polvo en una tumba? Quizás sea este el origen del sentimiento de soledad o de desesperanza de tantos millones de personas. Si estamos aquí como fruto de la casualidad, no hay nadie a quien ir cuando nos asaltan las dudas, los problemas o la enfermedad. No hay nadie a quien pedir ayuda o consuelo. La respuesta de la evolución no es una respuesta, es tan solo una teoría ingeniosa, muy bien armada para que parezca creíble. Pero no crea usted que todo el mundo la acepta. Paul Lemoine asegura: la teoría de la evolución en la cual son modelados nuestros estudiantes constituye un dogma que todo el mundo continúa enseñando, pero cada uno en su especialidad, el zoólogo o el botánico, llega a la conclusión de que ninguna de las explicaciones disponibles es adecuada. También Arthur Kate fue sincero al afirmar: la evolución ni está probada ni se puede probar. Creemos en ella solamente porque la única alternativa es la creación especial, y en eso no se puede pensar. Pero usted sí puede pensar en la alternativa. Si no hay un mono entre sus ancestros, entonces hay un Dios todopoderoso que tiene las respuestas a sus inquietudes. Claro, usted se podrá preguntar: ¿cómo podemos saber que Dios existe?
Permítame decirle que hay por lo menos 3 formas de comprobar la existencia de Dios. En primer lugar, la naturaleza, que la hizo con amor y cuidado. Y por supuesto, que está interesado en todo lo que hizo, incluyéndolo a usted. Una segunda evidencia de la existencia del Señor son sus providencias. Pregunte a varias personas si han sentido alguna vez la influencia de Dios en su vida. Muchos le dirán que sí, que Dios les ayudó a salir de alguna situación difícil. Si millones pueden testificar que Dios obró en sus vidas, no pueden todos haberse puesto de acuerdo para urdir una fabulosa mentira. En tercer lugar, su autorrevelación por medio de la Biblia. Por ella sabemos cómo es Dios y qué planes tiene para nosotros. Cuando nos preguntamos dónde está la sabiduría, dónde se consigna la verdad, Muchos libros han adquirido fama no solo en el idioma y el país en que fueron escritos, sino a través del mundo entero. Los libros son tal vez los objetos más valiosos de la civilización. En ellos se ha consignado el saber humano y por medio de ellos se ha transmitido el conocimiento de generación en generación con mucha mayor precisión que por medio de la palabra hablada. Si bien es verdad que hoy los medios modernos, especialmente las computadoras, han introducido una variante en la forma de escribirlos y aún de leerlos, todavía seguimos hablando de libros digitales electrónicos, los e-book, o, si es por medio de grabaciones de audio, se los llama audiolibros, dando a la palabra libro el valor que todavía le pertenece. El libro electrónico no es otra cosa que el final de una cadena de transición que comenzó cuando a alguien, en un pasado remoto, se le ocurrió hacer un dibujo para dejar plasmada una idea. Cuando los sistemas de escritura fueron inventados en las antiguas civilizaciones, el hombre utilizó diversos soportes para esa escritura: tablillas de arcilla, ostracas, placas de hueso o marfil, tablas de madera, papiros, tablillas enceradas, planchas de plomo, pieles curtidas, etc. La escritura fue el resultado de un proceso lento de evolución con diversos pasos. Imágenes que reproducían objetos cotidianos, esto es la pictografía y la ideografía, es decir, la representación mediante símbolos, y por fin la reproducción de sílabas y letras. Las más antiguas evidencias de escritura se encuentran en el Antiguo Egipto. Son los jeroglíficos, que era una representación de ideas abstractas, objetos, palabras, sílabas, letras y números. En la antigua Mesopotamia inventaron la escritura cuneiforme. Para ello utilizaban una varilla con sección triangular, que al aplicarla en placas de arcilla fresca, dejaba una marca en forma de cuña. La usaron los sumerios, acadios, asirios, hititas, persas, babilonios, etc. Pero el gran salto se dio en las antiguas minas egipcias de cobre y turquesas, en un par de valles del Sinaí occidental. Las muchas inscripciones jeroglíficas dejadas por los egipcios en esas minas y cerca de ellas, revelan la historia de su explotación con todos sus detalles y también el hecho de que los semitas de Canaán eran usados con frecuencia para trabajar en las minas de los egipcios. Uno de esos cananeos, mientras observaba a los egipcios que usaban los engorrosos jeroglíficos para consignar sus registros, realizó uno de los mayores inventos de todos los tiempos en lo que atañe a la escritura. En realidad, inventó un sistema de escritura que hasta el día de hoy apenas si ha sido mejorado o simplificado: el alfabeto de unos 25 caracteres. Los egipcios y otros pueblos
que tenían sistemas de escritura necesitaban de centenares y aún de millares de caracteres diferentes a fin de expresar sus ideas por escrito. Se empleaban símbolos, cada uno de los cuales representaba una sílaba. Por ejemplo, en, ne, in, ni, nen, nan. O una idea completa, tal como el dibujo de un ojo. Luego ese desconocido semita del Sinaí concibió la idea de aislar uno por uno los sonidos consonánticos, empleando un solo carácter para cada consonante, sin relacionarlos con un sonido vocálico. Esto representó un progreso sobre todos los sistemas de escritura, debido a que solo se necesita un pequeño número de caracteres para escribir todo lo que puede expresar la lengua humana. Debe atribuirse a la providencia de Dios el que, poco antes del tiempo de Moisés, este invento se realizara en la vecindad de la región donde él escribió los primeros libros de la Biblia. Si la Biblia hubiese sido escrita en el complicado sistema de los jeroglíficos egipcios o en los caracteres cuneiformes babilonios, que podían ser aprendidos solo después de muchos años de estudio, muy pocos hubieran tenido una oportunidad de leer la Biblia por sí mismos. Por otro lado, un sistema de escritura alfabética con solo unos 25 caracteres resultó tan fácil de aprender que cualquiera podía dominarlo en un corto tiempo y así podía leer la Biblia por sí mismo. Con este maravilloso invento, no se necesitaría mucho tiempo para que el pueblo de Israel aprendiera a leer y escribir. Para escribir los libros, los escribas utilizaban pinceles, plumas o cálamos sobre papiros, hechos de una planta que crece en el río Nilo, o sobre pergaminos que se hacen con cueros de animales. Al principio, los libros no eran otra cosa que un pergamino enrollado. Los libros en forma de rollo fueron más tarde reemplazados por el códex, un libro conformado de páginas y una espina, similar a los libros utilizados hoy en día. El códex o códice fue inventado durante los primeros siglos de nuestra era. Previamente a la invención y adopción de la prensa de impresión, todos los libros eran copiados manualmente, lo que hacía que fuesen caros y escasos. Los libros eran copiados e iluminados, o sea, ilustrados, por monjes en el scriptorium, esto es, la sala de escritura de un monasterio. Las lámparas y las velas estaban prohibidas para evitar los incendios, y los monjes no podían hablar para no cometer errores. Toda comunicación se mantenía mediante signos. Durante la Edad Media, cuando solo las iglesias, universidades y hombres pertenecientes a la nobleza podían adquirir libros, estos eran a menudo puestos bajo llave para evitar su hurto. Estos primeros libros fueron hechos con páginas de pergamino y vitela, pero desde el siglo X estos materiales fueron paulatinamente reemplazados por papel, ideado por los chinos, aunque fueron los árabes quienes transmitieron el proceso de elaboración del lejano oriente a Europa. Aunque se sabe que los chinos crearon el primer libro impreso en el año 868 después de Cristo, fue con la invención de los tipos móviles, hecha hacia 1456 por Johannes Gutenberg en Mainz, Alemania, que la imprenta comenzó su existencia. Gutenberg era un herrero que se dio maña para fabricar los tipos movibles en un material mucho más resistente que las xilografías que se hacían con tipos de madera. Para su primera impresión usó una prensa de vino. Lo que es necesario destacar es que el primer libro que fue impreso por este método fue nada menos que la Biblia. Se hicieron 150 copias. Algunas de ellas pueden todavía encontrarse en bibliotecas muy selectas y, por cierto, en Maine, en la casa que fue de Gutenberg. La invención de la imprenta permitió el rápido desarrollo del conocimiento, no solo entre las minorías ilustradas de la sociedad,
sino que los libros pudieron estar asimismo al alcance de las clases menos pudientes. Y por supuesto, esto vale también para el libro que el gran educador y civilizador argentino Domingo Faustino Sarmiento calificó como el padre de todos los libros. En un artículo de septiembre de 1999, publicado en el periódico británico The Guardian, Martin Kittle escribió: si la celebridad de un individuo consiste en que se escriba un libro sobre él, Jesucristo es aún el personaje que goza de más fama en el mundo actual. Una investigación que tomó como base los libros de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, con sede en Washington, D.C., reveló la existencia de 17.239 obras acerca de Jesús, casi el doble que de William Shakespeare, quien alcanza el segundo lugar con 9.801. Vladimir Lenin resulta el tercero, con 4.492, seguido de Abraham Lincoln, con 4.378, y de Napoleón, con 4.007. El séptimo puesto, con 3.595, lo ocupa María, la Madre de Jesús, quien es la única mujer entre los 30 principales. Siguen músicos, artistas y científicos, pero no figura ningún personaje vivo en los 30 primeros lugares, agrega Kittle. Y por supuesto, el libro que inspiró a todos esos libros es la Biblia. Este término procede del griego y significa sencillamente libros. En origen, los libros de la Biblia eran rollos sueltos. Gracias a los códex, primero, y a la imprenta, después, hoy los podemos tener encuadernados en un solo volumen. Aunque la Iglesia Católica agrega unos pocos más, llamados apócrifos, el consenso general de los cristianos es que el total de libros de la Biblia es 66, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El primer autor fue Moisés, quien además del libro de Job, escribió los 5 primeros libros, conocidos como el Pentateuco. Unos 35 autores más, entre ellos el rey David, los grandes profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel, el apóstol Pablo y los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan completaron la producción en unos 1600 años. Ellos escribieron en hebreo, arameo y griego, y por supuesto, para la difusión mundial ha sido necesario desde la antigüedad hacer traducciones. El Antiguo Testamento se tradujo al griego a finales del siglo III a.C. Completado el Nuevo Testamento, la Vulgata Latina fue una de las primeras traducciones a una lengua que se había asignado en el imperio que dominó el mundo por casi 600 años. Aunque tímidamente al principio, fueron surgiendo las traducciones a las lenguas que hoy hablamos. Juan Wycliffe, que la tradujo al inglés hacia 1380, fue atacado porque, se decía, había introducido entre la multitud un libro reservado solo para el uso de los sacerdotes. Martín Lutero terminó hacia 1534 la versión al alemán, que fue la herramienta principal en la reforma que él mismo había puesto en marcha. En cuanto a nuestro idioma, es evidente que en España ya en 1233 circulaban traducciones parciales o completas de la Biblia en el idioma del pueblo. De lo contrario, no se habría promulgado el decreto de Jaime de Aragón que prohibía su lectura. Por orden del rey Alfonso el Sabio, en 1280 se terminó la traducción manuscrita de la Biblia alfonsina en romance, el idioma que fue la transición entre el latín y el castellano. Hubo otros intentos y publicaciones hasta llegar a la aparición de la primera Biblia completa en castellano. La traducción hecha por Casiodoro de Reina, un sevillano que se había visto obligado a salir de España por sus ideas religiosas,
fue publicada en 1569 en Basilea, Suiza, por la misma época y en el mismo idioma en que Cervantes escribió El Quijote. Revisada por Cipriano de Valera, fue publicada en 1602 en Ámsterdam. Desde entonces, esta versión es la que ha venido circulando por millones en el mundo hispanohablante, gracias a la noble labor de las sociedades bíblicas. Las revisiones posteriores de 1862, 1909, 1960, 1995 y 2000 han puesto su lenguaje al día a fin de que resulte claramente comprensible. Y felizmente, en el siglo XXI, contamos con nuevas traducciones que cada vez más se esfuerzan por hacer más accesible el texto para muchas más personas. Entre ellas, la Biblia de Jerusalén, la versión popular y la nueva versión internacional, solo por citar algunas. Miles han elogiado las sagradas páginas de la Biblia. Uno de los más conmovedores testimonios es el de la poetisa chilena Gabriela Mistral. Libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte, poderoso compañero. Tú me has enseñado la fuerte belleza y el sencillo candor, la verdad sencilla y terrible en breves cantos. Mis mejores compañeros no han sido gentes de mi tiempo, han sido los que tú me diste: David, Ruth, Job, Raquel y María. Con los míos, estos son toda mi gente, los que rondan en mi corazón y en mis oraciones, los que me ayudan a amar y a bien padecer. ¿Cuántas veces me habéis confortado? Tantas como estuve con la cara en la tierra. ¿Cuándo acudí a ti en vano, libro de los hombres, único libro de los hombres? Por David amé el canto, mecedor de la amargura humana. En el Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida, y tan mío ha llegado a ser vuestro acento que ya ni sé cuándo digo mi queja y cuándo repito solamente la de vuestros varones de dolor y arrepentimiento. Nunca me fatigaste como los poemas de los hombres. Siempre eres fresco, recién conocido, como la hierba de julio, y tu sinceridad es la única en que no hallo cualquier día pliego o mancha disimulada de mentiras. Jesús dijo: tu palabra es la verdad. Pero, ¿cómo podemos saber si la Biblia dice la verdad? Hay por lo menos 4 evidencias. En primer lugar, la evidencia de la ciencia. La Biblia no recogió los errores de su época. ¿Sabía usted que ella se adelantó a la ciencia por medio de asombrosas anticipaciones científicas? Por ejemplo, mientras los antiguos pensaban que la Tierra estaba apoyada sobre columnas o elefantes, o sobre las espaldas de Atlas, que era plana o tal vez la cumbre de una montaña que surgía del mar, los profetas escribieron: Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Por lo tanto, la tierra, es redonda. En un libro escrito hace 3500 años dice: Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. Tampoco está apoyada sobre columnas o elefantes, sino que nuestro mundo flota en el espacio. Escrito en el libro de Job está esta otra declaración: al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Aquí notamos que el aire tiene peso, es decir, la presión atmosférica que Torricelli descubrió recién en 1643, cuando inventó el barómetro. El sabio Salomón escribió en el libro de Eclesiastés lo siguiente: todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena.
Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Esto no es otra cosa que el ciclo hidrológico que da vida al planeta. Jeremías escribió: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Aquí se afirma el número incontable de los astros del universo en una época cuando, según les alcanzara la vista, los sabios de la época ya habían contado y catalogado las estrellas. En el libro de Levítico leemos: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Aquí ya se presentaban métodos de profilaxis de las enfermedades cardiovasculares que son un verdadero azote en este siglo XXI. También había reglas para evitar la propagación de las enfermedades infectocontagiosas, según se lo puede leer en un extenso párrafo del libro de Números. Cuando los procedimientos de curación eran tales que el remedio era peor que la enfermedad, se dieron orientaciones para evitarlas. También podríamos mencionar la importancia de la sangre en el proceso vital. Y desde luego que todos estos ejemplos no han sido expuestos en el lenguaje técnico de la ciencia moderna, sino en términos del mundo elemental de la experiencia cotidiana del hombre. Sin embargo, todos ellos están completamente de acuerdo con los hechos científicos más modernos. El hecho de que la Biblia no aceptara los errores científicos de la época es una prueba de que su autor es alguien superior. Como lo decía San Pablo: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. La segunda evidencia es la de la arqueología y la historia. Cuando Sir Isaac Newton escribió su Cronología de los Reinos Antiguos, publicada en 1728, sus fuentes documentales fueron la Biblia y las obras de los escritores clásicos griegos y romanos. Sus conclusiones, deducidas de las partes históricas de la Biblia, han soportado la prueba del tiempo y aún hoy día solo necesitan ligeros retoques. En cambio, resultó completamente errónea su reconstrucción de la historia antigua, para la cual dependió de la información clásica secular. A comienzos del siglo XIX, las fuentes disponibles para el investigador de la historia antigua eran oscuras y vagas, también distorsionadas y erróneas, y contenían grandes lagunas que no eran reconocibles. Esta época coincide con el comienzo del evolucionismo y la negación de la Biblia. Basados en su escaso conocimiento, los críticos menospreciaban la Biblia, pero sus voces habrían de ser acalladas. Podríamos citar muchos ejemplos, pero con estos dos será suficiente. Los críticos de la Biblia decían que ésta hablaba de los eteos o hititas, pero que ese pueblo nunca había existido porque nada se había encontrado al respecto. Pero en el año 1834, Charles Félix Tessier descubrió las ruinas de una antigua ciudad cerca de la aldea turca de Bogaskoy. Estudios posteriores demostraron que era nada menos que su capital, Hattusas. En 1880, Henry Sayce afirmó en una conferencia en Esmirna que todos esos restos pertenecían a los hititas que menciona la Biblia. En 1888, Carl Humann y Felix von Luschen dirigen unas excavaciones en Sendkhire y descubren una fortaleza hitita con numerosos bajorrelieves y toneladas de esculturas y vasijas de barro cocido. Quien viaje hoy a Ankara, la capital de Turquía, no puede dejar de visitar el famoso Museo de las Civilizaciones para contemplar las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Miles de artefactos hallados que corroboran la historia. Si los hititas fueron de los primeros en ocupar esa tierra, no solo existieron, y la Biblia tenía razón, sino que ellos fueron también los primeros en usar el hierro. Como muchos saben hoy en día, la civilización
de los hititas abarcó gran parte del territorio del Asia Menor. Hablemos de un segundo ejemplo. En Isaías capítulo 20, versículo 1, se menciona al rey Sargón. Nada se sabía acerca de él. Sin embargo, entre los años 1842 y 1844, el arqueólogo francés Paul-Émile Botta descubrió la ciudad capital que bajo el nombre de Dur-Sarraquín, que quiere decir la fortaleza de Sargón, este rey Sargón había construido y se la conoce hoy en día como Khorrazsabat. Entre los edificios se encontraba el palacio con esculturas magníficas. Entre las piezas más pesadas del famoso Museo Británico, a donde fueron llevadas buena parte de lo que allí se encontró, hay un par de figuras colosales de toros alados con cabeza humana, que son las que estamos viendo ahora. Eran figuras mágicas que custodiaban la entrada a la ciudadela. Esta es la evidencia. La Biblia había dicho la verdad y equivocados estaban sus críticos. Se han encontrado claves que capacitan a los eruditos modernos para descifrar escrituras por largo tiempo olvidadas, tales como los jeroglíficos egipcios e hititas, la escritura cuneiforme de Sumer y Babilonia, o los escritos alfabéticos de los antiguos habitantes de Palestina y Siria. Idiomas muertos durante miles de años fueron resucitados y se han sistematizado su gramática y vocabulario. Las arenas de Egipto y las ruinas del Asia Occidental revelaron una riqueza de material literario que había estado oculto y preservado durante milenios. Fueron sacados a la luz sus templos y palacios arruinados, fueron halladas sus escuelas, bibliotecas y tumbas, entregaron sus secretos por largo tiempo guardados y contribuyeron al rápidamente creciente aumento del conocimiento en cuanto al mundo antiguo, un mundo en el cual vivieron los personajes de la Biblia y en el cual se produjeron sus sagradas páginas. Se han gastado millones de dólares para recuperar el antiguo Oriente. Nobles eruditos han dado su riqueza y en muchos casos su vida por este propósito. Y se han escrito miles de voluminosos tomos para registrar los hallazgos del último siglo y medio. Se puede ver la providencia de Dios en ese progreso. ¿De qué otra manera podría explicarse que todo ese material invalorable estuviera oculto de la vista de los hombres durante tantos siglos, cuando nadie hubiera aprovechado de él y cuando no era necesario establecer que las escrituras son fidedignas, pues nadie las impugnaba? ¿Cómo es que todo ese material salió a la luz cuando era más desesperadamente necesario para mostrar la veracidad de la palabra de Dios y la verdad de la historia sagrada? Un ojo vigilante lo había preservado para el día cuando haría su parte para testificar en favor de la verdad y cumplir las predicciones de Jesucristo de que, cuando los testigos vivientes cesaran de testificar por él y la verdad, clamarían hasta las mismas piedras. Una tercera evidencia de la veracidad de la Biblia son sus profecías. Se ha calculado que hay unos 31.124 versículos. De ellos, 8.352 hacen referencia a predicciones. O sea que hay 1.817 profecías. En otras palabras, 27% de la palabra de Dios es profética. El 65% del libro de Ezequiel son predicciones. Le sigue Jeremías con cerca del 60%. Después Isaías con el 59%. Sofonías tiene 89% de profecías. Lo mismo ocurre con el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo es el que tiene más profecías. El 63% del Apocalipsis son profecías. La casi totalidad de las profecías ya se ha cumplido. Solo restan aquellas para las cuales el tiempo todavía no ha llegado. Voy a presentarle unas pocas. La profecía contra Babilonia. Babilonia, perla de los reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada,
ni se morará en ella de generación en generación. Ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores llevarán allí sus rebaños, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Pero antes de comentar la destrucción de Babilonia, le voy a mostrar otra profecía sorprendente. El mismo Isaías declara en el capítulo 44, versículo 28 de su libro: ¿Qué digo de Ciro? Es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén, serás reedificada, y al templo serás fundado. Esta es una profecía impresionante, pues menciona a Ciro por su nombre, 1 siglo y medio antes de que él naciera, y predice su notable participación en la liberación de los judíos cuando él conquistó la ciudad de Babilonia. ¿Cómo lo hizo? Mientras el rey Belsasar estaba en una fiesta con sus burlones invitados, lo que incluía una orgía blasfema, alabando a sus dioses de plata y de oro y bebiendo de los vasos sagrados que habían traído de Jerusalén, Ciro, comandando a los medos y persas, desvió el curso del río Éufrates y por el lecho seco del río sus fuerzas se introdujeron en la ciudad por debajo de las murallas. Babilonia se llenó de soldados enemigos como de langostas, que tomaron la ciudad y que de ahí en adelante fue decayendo paulatinamente. Desde que Babilonia fue destruida, su lugar no ha sido habitado de nuevo excepto por animales salvajes. Visitantes de épocas pasadas dijeron que los beduinos de las proximidades evitaban acercarse a las ruinas, movidos por un temor supersticioso que les inspiraba ese lugar. Y los beduinos actuales dicen que las antiguas ruinas no ofrecen las condiciones necesarias para que allí more el hombre. Cosa muy extraña, porque está a la vera de un río importantísimo. Una segunda profecía es la que fue dada sobre Tiro. Está en el capítulo 26 del libro de Ezequiel, del cual citaremos algunos párrafos. Por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado. Tiro era la poderosa ciudad comercial de los fenicios, quienes enviaban sus flotas mercantes hasta el Atlántico y quizá hasta la Gran Bretaña actual. Los tirios fundaron colonias en España y en el norte de África, colonias como Cartago, Gades, la actual Cádiz, y Abdera. Sus productos eran famosos en todo el mundo antiguo. Sin embargo, en el año 586, Nabucodonosor destruyó la ciudad que estaba en la costa. Los sobrevivientes huyeron a la isla vecina y se afirmaron en una nueva ciudad. Pero en 333, Alejandro asedió la nueva Tiro y construyó un terraplén desde la costa hasta la isla, empleando para ello las piedras y los escombros de la antigua Tiro. La profecía había señalado que sería tendedero de redes. Bien, los pescadores todavía hoy emplean el sitio de la antigua ciudad de Tiro para tender a secar sus redes. Déjeme hablarle de la profecía contra Petra. Petra, que quiere decir peña o roca, está a unos 80 kilómetros al sur del Mar Muerto. Era una fortaleza montañosa casi inexpugnable en medio de un anfiteatro natural. Solo había acceso al lugar por medio del Sic, un angosto desfiladero de alrededor de 2 kilómetros, por el cual se entra en la ciudad entre muros de piedra de 30 a 50 metros de altura. Allí había templos y palacios tallados en la roca viva. Sus habitantes eran hábiles para el comercio, pero con su religión corrupta adoraban al sol y le ofrecían sacrificios humanos. Cada semana, una mujer joven era violada. Su corazón era arrancado de su cuerpo vivo y ofrecido al sol naciente. Ellos estaban protegidos y confiados,
Pero el profeta Jeremías les advirtió: Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor. Hoy la increíble Petra está en ruinas. Y podría seguir mencionando las profecías sobre otras naciones como Egipto o Asiria, o Moab, o Nínive, o Filistea, y sobre otros asuntos como las profecías sobre el nacimiento del Mesías, que son una verdadera biografía de Jesús escrita mucho antes de que él naciera. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La cuarta evidencia de que la Biblia dice la verdad es su efecto transformador. Según la famosa novela de Cervantes, al famoso también Quijote de la Mancha se le habrían alterado sus facultades mentales por la lectura de muchos libros de caballería. Bueno, hay quienes suponen que la lectura de la Biblia puede traer el mismo efecto, pero en realidad es todo lo contrario. Si este fuera un programa de testimonios, podríamos aquí presentar a miles de personas a las cuales la Biblia les cambió la vida. Criminales que llegaron a ser predicadores, prostitutas que llegaron a ser mujeres dignas, mentirosos que fueron ejemplo de verdad. No existe otro libro que haya logrado un efecto tal de transformación. Por eso permanece la evidencia de su inspiración. ¿Tiene valor la Biblia? Amigos, si nosotros compramos un equipo electrónico nuevo, hallaremos en algún lugar bien visible un manual de instrucciones. Sin él no podremos sacarle el mayor provecho a nuestro nuevo equipo. De la misma forma, la Biblia es el manual para la conducción de la familia y su lectura proporciona innumerables beneficios. Este es el que expresó el profeta Jeremías. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Y San Pablo afirmó: En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Hemos analizado algunas evidencias de la autoridad de la Biblia. Si ella es la verdad, entonces también su mensaje es verdadero. Entonces no solo podremos creer que hay un Dios, sino que Él está interesado en nosotros. Podemos creer que Jesús es nuestro Salvador. Podemos creer que tal como lo prometió, Él volverá. Cuando nos agobian los problemas, podemos recordar sus promesas. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Podemos creer que su venida está próxima, porque varias de las profecías son las señales que Jesús mismo anticipó. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Si la Biblia es la verdad, entonces pronto volverá Jesús para establecer su reino. Juan contempló su establecimiento de esta forma. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios.
Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Sí, mis amigos, la Biblia es la verdad. Donoso Cortés, un orador y publicista español, dijo al asumir una cátedra: Libro prodigioso aquel, señores, en que el género humano comenzó a leer 33 siglos ha, y con leer en él todos los días, todas las noches y todas las horas, aún no ha acabado su lectura. Libro prodigioso aquel en que se calcula todo antes de haberse inventado la ciencia de los cálculos, en que sin estudios lingüísticos se da noticia del origen de las lenguas, en que sin estudios astronómicos se computan las revoluciones de los astros, en que sin documentos históricos se cuenta la historia, en que sin estudios físicos se revelan las leyes del mundo. Libro prodigioso aquel que lo ve todo y que lo sabe todo, que sabe los pensamientos que se levantan en el corazón del hombre y los que están presentes en la mente de Dios, que ve lo que pasa en los abismos del mar y lo que sucede en los abismos de la tierra, que cuenta o predice todas las catástrofes de las gentes y en donde se encierran y atesoran todos los tesoros de la misericordia, todos los tesoros de la justicia y todos los tesoros de la venganza. Libro, en fin, señores, que cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico gigantesco, y cuando la tierra padezca desmayos, y el sol recoja su luz, y se apaguen las estrellas, permanecerá él solo con Dios, porque es su eterna palabra, resonando eternamente en las alturas. Deseamos que este sagrado libro lo acompañe en toda su peregrinación en esta tierra. Este libro es la verdad. Las evidencias así lo confirman. Deseamos que este libro lo guíe para que pronto usted pueda entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Lo invitamos a acompañarnos en los siguientes temas de esta serie para descubrir otras evidencias que sorprenden. Salomón escribió en el libro de Eclesiastés lo siguiente: todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Esto no es otra cosa que el ciclo hidrológico que da vida al planeta. Jeremías escribió: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Aquí se afirma el número incontable de los astros del universo en una época cuando, según les alcanzara la vista, los sabios de la época ya habían contado y catalogado las estrellas. En el libro de Levítico leemos: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Aquí ya se presentaban métodos de profilaxis de las enfermedades cardiovasculares que son un verdadero azote en este siglo XXI. También había reglas para evitar la propagación de las enfermedades infectocontagiosas, según se lo puede leer en un extenso párrafo del libro de Números. Cuando los procedimientos de curación eran tales que el remedio era peor que la enfermedad, se dieron orientaciones para evitarlas.
También podríamos mencionar la importancia de la sangre en el proceso vital. Y desde luego que todos estos ejemplos no han sido expuestos en el lenguaje técnico de la ciencia moderna, sino en términos del mundo elemental de la experiencia cotidiana del hombre. Sin embargo, todos ellos están completamente de acuerdo con los hechos científicos más modernos. El hecho de que la Biblia no aceptara los errores científicos de la época es una prueba de que su autor es alguien superior. Como lo decía San Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. La segunda evidencia es la de la arqueología y la historia. Cuando Sir Isaac Newton escribió su Cronología de los Reinos Antiguos, publicada en 1728, sus fuentes documentales fueron la Biblia y las obras de los escritores clásicos griegos y romanos. Sus conclusiones, deducidas de las partes históricas de la Biblia, han soportado la prueba del tiempo y aún hoy día solo necesitan ligeros retoques. En cambio, resultó completamente errónea su reconstrucción de la historia antigua, para la cual dependió de la información clásica secular. A comienzos del siglo XIX, las fuentes disponibles para el investigador de la historia antigua eran oscuras y vagas, también distorsionadas y erróneas, y contenían grandes lagunas que no eran reconocibles. Esta época coincide con el comienzo del evolucionismo y la negación de la Biblia. Basados en su escaso conocimiento, los críticos menospreciaban la Biblia, pero sus voces habrían de ser acalladas. Podríamos citar muchos ejemplos, pero con estos dos será suficiente. Los críticos de la Biblia decían que ésta hablaba de los eteos o hititas, pero que ese pueblo nunca había existido porque nada se había encontrado al respecto. Pero en el año 1834, Charles Félix Tessier descubrió las ruinas de una antigua ciudad cerca de la aldea turca de Boğazköy. Estudios posteriores demostraron que era nada menos que su capital, Hattusas. En 1880, Henry Sayce afirmó en una conferencia en Esmirna que todos esos restos pertenecían a los hititas que menciona la Biblia. En 1888, Carl Humann y Felix von Luschen dirigen unas excavaciones en Sendkhir y descubren una fortaleza hitita con numerosos bajorrelieves y toneladas de esculturas y vasijas de barro cocido. Quien viaje hoy a Ankara, la capital de Turquía, no puede dejar de visitar el famoso Museo de las Civilizaciones para contemplar las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Miles de artefactos hallados que corroboran la historia. Si los hititas fueron de los primeros en ocupar esa tierra, no solo existieron, y la Biblia tenía razón, sino que ellos fueron también los primeros en usar el hierro. Como muchos saben hoy en día, la civilización de los hititas abarcó gran parte del territorio del Asia Menor. Hablemos de un segundo ejemplo. En Isaías capítulo 20, versículo 1, se menciona al rey Sargón. Nada se sabía acerca de él. Sin embargo, entre los años 1842 y 1844, el arqueólogo francés Paul-Émile Botta descubrió la ciudad capital que bajo el nombre de Dur-Sarraquín, que quiere decir la fortaleza de Sargón, este rey Sargón había construido y se la conoce hoy en día como Khorramshahr. Entre los edificios se encontraba el palacio con esculturas magníficas. Entre las piezas más pesadas del famoso Museo Británico, a donde fueron llevadas buena parte de lo que allí se encontró, hay un par de figuras colosales de toros alados con cabeza humana, que son las que estamos viendo ahora. Eran figuras mágicas que custodiaban la entrada a la ciudadela. Esta es la evidencia. La Biblia había dicho la verdad y equivocados estaban sus críticos.
Se han encontrado claves que capacitan a los eruditos modernos para descifrar escrituras por largo tiempo olvidadas, tales como los jeroglíficos egipcios e hititas, la escritura cuneiforme de Sumer y Babilonia, o los escritos alfabéticos de los antiguos habitantes de Palestina y Siria. Idiomas muertos durante miles de años fueron resucitados y se han sistematizado su gramática y vocabulario. Las arenas de Egipto y las ruinas del Asia Occidental revelaron una riqueza de material literario que había estado oculto y preservado durante milenios. Fueron sacados a la luz sus templos y palacios arruinados, fueron halladas sus escuelas, bibliotecas y tumbas, entregaron sus secretos por largo tiempo guardados y contribuyeron al rápidamente creciente aumento del conocimiento en cuanto al mundo antiguo, un mundo en el cual vivieron los personajes de la Biblia y en el cual se produjeron sus sagradas páginas. Se han gastado millones de dólares para recuperar el antiguo Oriente. Nobles eruditos han dado su riqueza y en muchos casos su vida por este propósito. Y se han escrito miles de voluminosos tomos para registrar los hallazgos del último siglo y medio. Se puede ver la providencia de Dios en ese progreso. ¿De qué otra manera podría explicarse que todo ese material invalorable estuviera oculto de la vista de los hombres durante tantos siglos, cuando nadie hubiera aprovechado de él y cuando no era necesario establecer que las escrituras son fidedignas, pues nadie las impugnaba? ¿Cómo es que todo ese material salió a la luz cuando era más desesperadamente necesario para mostrar la veracidad de la palabra de Dios y la verdad de la historia sagrada? Un ojo vigilante lo había preservado para el día cuando haría su parte para testificar en favor de la verdad y cumplir las predicciones de Jesucristo de que, cuando los testigos vivientes cesaran de testificar por él y la verdad, clamarían hasta las mismas piedras. Una tercera evidencia de la veracidad de la Biblia son sus profecías. Se ha calculado que hay unos 31.124 versículos. De ellos, 8.352 hacen referencia a predicciones. O sea que hay 1.817 profecías. En otras palabras, 27% de la palabra de Dios es profética. El 65% del libro de Ezequiel son predicciones. Le sigue Jeremías con cerca del 60%. Después Isaías con el 59%. Sofonías tiene 89% de profecías. Lo mismo ocurre con el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo es el que tiene más profecías. El 63% del Apocalipsis son profecías. La casi totalidad de las profecías ya se ha cumplido. Solo restan aquellas para las cuales el tiempo todavía no ha llegado. Voy a presentarle unas pocas. La profecía contra Babilonia. Babilonia, perla de los reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores llevarán allí sus rebaños, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Pero antes de comentar la destrucción de Babilonia, le voy a mostrar otra profecía sorprendente. El mismo Isaías declara en el capítulo 44, versículo 28 de su libro: ¿Qué digo de Ciro? Es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén, serás reedificada, y al templo serás fundado. Esta es una profecía impresionante, pues menciona a Ciro por su nombre, 1 siglo y medio antes de que él naciera, y predice su notable participación en la liberación de los judíos cuando él conquistó la ciudad de Babilonia. ¿Cómo lo hizo? Mientras el rey Belsasar estaba en una fiesta con sus burlones invitados, lo que incluía una orgía blasfema, alabando a sus dioses de plata y de oro y bebiendo de los vasos sagrados que habían traído de Jerusalén, Ciro, comandando a los medos y persas,
desvió el curso del río Éufrates y por el lecho seco del río sus fuerzas se introdujeron en la ciudad por debajo de las murallas. Babilonia se llenó de soldados enemigos como de langostas, que tomaron la ciudad y que de ahí en adelante fue decayendo paulatinamente. Desde que Babilonia fue destruida, su lugar no ha sido habitado de nuevo excepto por animales salvajes. Visitantes de épocas pasadas dijeron que los beduinos de las proximidades evitaban acercarse a las ruinas, movidos por un temor supersticioso que les inspiraba ese lugar. Y los beduinos actuales dicen que las antiguas ruinas no ofrecen las condiciones necesarias para que allí more el hombre. Cosa muy extraña, porque está a la vera de un río importantísimo. Una segunda profecía es la que fue dada sobre Tiro. Está en el capítulo 26 del libro de Ezequiel, del cual citaremos algunos párrafos. Por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado. Tiro era la poderosa ciudad comercial de los fenicios, quienes enviaban sus flotas mercantes hasta el Atlántico y quizá hasta la Gran Bretaña actual. Los tirios fundaron colonias en España y en el norte de África, colonias como Cartago, Gades, la actual Cádiz, y Abdera. Sus productos eran famosos en todo el mundo antiguo. Sin embargo, en el año 586, Nabucodonosor destruyó la ciudad que estaba en la costa. Los sobrevivientes huyeron a la isla vecina y se afirmaron en una nueva ciudad. Pero en 333, Alejandro asedió la nueva Tiro y construyó un terraplén desde la costa hasta la isla, empleando para ello las piedras y los escombros de la antigua Tiro. La profecía había señalado que sería tendedero de redes. Bien, los pescadores todavía hoy emplean el sitio de la antigua ciudad de Tiro para tender a secar sus redes. Déjeme hablarle de la profecía contra Petra. Petra, que quiere decir peña o roca, está a unos 80 kilómetros al sur del Mar Muerto. Era una fortaleza montañosa casi inexpugnable en medio de un anfiteatro natural. Solo había acceso al lugar por medio del Sic, un angosto desfiladero de alrededor de 2 kilómetros, por el cual se entra en la ciudad entre muros de piedra de 30 a 50 metros de altura. Allí había templos y palacios tallados en la roca viva. Sus habitantes eran hábiles para el comercio, pero con su religión corrupta adoraban al sol y le ofrecían sacrificios humanos. Cada semana, una mujer joven era violada. Su corazón era arrancado de su cuerpo vivo y ofrecido al sol naciente. Ellos estaban protegidos y confiados, pero el profeta Jeremías les advirtió: Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor. Hoy la increíble Petra está en ruinas. Y podría seguir mencionando las profecías sobre otras naciones como Egipto o Asiria, o Moab, o Nínive, o Filistea, y sobre otros asuntos como las profecías sobre el nacimiento del Mesías, que son una verdadera biografía de Jesús escrita mucho antes de que él naciera. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La cuarta evidencia de que la Biblia dice la verdad es su efecto transformador. Según la famosa novela de Cervantes, al famoso también Quijote de la Mancha se le habrían alterado sus facultades mentales por la lectura de muchos libros de caballería. Bueno, hay quienes suponen que la lectura de la Biblia puede traer el mismo efecto.
pero en realidad es todo lo contrario. Si este fuera un programa de testimonios, podríamos aquí presentar a miles de personas a las cuales la Biblia les cambió la vida. Criminales que llegaron a ser predicadores, prostitutas que llegaron a ser mujeres dignas, mentirosos que fueron ejemplo de verdad. No existe otro libro que haya logrado un efecto tal de transformación. Por eso permanece la evidencia de su inspiración. ¿Tiene valor la Biblia? Amigos, si nosotros compramos un equipo electrónico nuevo, hallaremos en algún lugar bien visible un manual de instrucciones. Sin él no podremos sacarle el mayor provecho a nuestro nuevo equipo. De la misma forma, la Biblia es el manual para la conducción de la familia y su lectura proporciona innumerables beneficios. Este es el que expresó el profeta Jeremías. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Y San Pablo afirmó: En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Hemos analizado algunas evidencias de la autoridad de la Biblia. Si ella es la verdad, entonces también su mensaje es verdadero. Entonces no solo podremos creer que hay un Dios, sino que Él está interesado en nosotros. Podemos creer que Jesús es nuestro Salvador. Podemos creer que tal como lo prometió, Él volverá. Cuando nos agobian los problemas, podemos recordar sus promesas. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Podemos creer que su venida está próxima, porque varias de las profecías son las señales que Jesús mismo anticipó. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Si la Biblia es la verdad, entonces pronto volverá Jesús para establecer su reino. Juan contempló su establecimiento de esta forma. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Sí, mis amigos, la Biblia es la verdad. Donoso Cortés, un orador y publicista español, dijo al asumir una cátedra: Libro prodigioso aquel, señores, en que el género humano comenzó a leer 33 siglos ha, y con leer en él todos los días, todas las noches y todas las horas, aún no ha acabado su lectura. Libro prodigioso aquel en que se calcula todo antes de haberse inventado la ciencia de los cálculos, en que sin estudios lingüísticos
se da noticia del origen de las lenguas, en que sin estudios astronómicos se computan las revoluciones de los astros, en que sin documentos históricos se cuenta la historia, en que sin estudios físicos se revelan las leyes del mundo. Libro prodigioso aquel que lo ve todo y que lo sabe todo, que sabe los pensamientos que se levantan en el corazón del hombre y los que están presentes en la mente de Dios, que ve lo que pasa en los abismos del mar y lo que sucede en los abismos de la tierra, que cuenta o predice todas las catástrofes de las gentes y en donde se encierran y atesoran todos los tesoros de la misericordia, todos los tesoros de la justicia y todos los tesoros de la venganza. Libro, en fin, señores, que cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico gigantesco, y cuando la tierra padezca desmayos, y el sol recoja su luz, y se apaguen las estrellas, permanecerá Él solo con Dios, porque es su eterna palabra, resonando eternamente en las alturas. Deseamos que este sagrado libro lo acompañe en toda su peregrinación en esta tierra. Este libro es la verdad. Las evidencias así lo confirman. Deseamos que este libro lo guíe para que pronto usted pueda entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Lo invitamos a acompañarnos en los siguientes temas de esta serie para descubrir otras evidencias que sorprenden.